Bien, hoy estudiaremos las fuentes del derecho civil venezolano. Pero por supuesto primero hay que entender lo que son las fuentes del derecho. Así que comencemos. ¿Qué es una fuente? Podríamos decir que una fuente es de donde brota el agua o de donde brota algo. Una metáfora dice que la fuente es de donde brota una nueva realidad. En ese sentido podemos decir que la fuente del derecho es aquella de donde brota o surge el derecho. Como derecho puede entenderse desde distintos puntos de vista, pueden existir fuentes para cada uno de esos puntos de vista, tales como fuentes de derecho objetivo o fuentes de derecho subjetivo. A su vez se puede hablar de fuentes del derecho objetivo natural como de fuentes del derecho objetivo positivo. Dentro de las fuentes del derecho objetivo positivo, para llegar a entender lo que son las fuentes del derecho civil, estudiaremos las fuentes formales. Las fuentes formales pueden dividirse en directas e indirectas. Las fuentes formales se deben entender como formas o modos de manifestación externa de la norma jurídica. Bien, comencemos con su división. Podríamos decir que las fuentes formales directas del derecho son aquellos hechos o actos a los cuales se les atribuye una específica actitud para crear normas jurídicas, ya sean leyes, decretos, sentencias, etc. Bien, el derecho occidental, en la mayoría de los derechos occidentales, podríamos decir que las dos grandes fuentes formales de derecho son la ley, entendiendo la ley como derecho escrito o estatutario, emanado de la autoridad competente del Estado, y la otra fuente sería la costumbre, que es derecho consuetudinario, es decir, emanado de la voluntad del pueblo y no de un órgano del Estado. Ahora bien, fuentes indirectas son aquellas que sin crear normas jurídicas sirven para precisar el contenido de las mismas y carecen de un carácter principal. Vayamos ahora con el valor de las fuentes del derecho civil. Cabe destacar que en la mayoría de los sistemas occidentales la ley es la principal fuente de derecho, estableciendo lo que se conoce como el principio de primacía de la ley como fuente de derecho, incluso al punto de existir otras fuentes de derecho solo cuando lo permite la misma ley. En Venezuela el legislador adoptó esta postura desde el punto de vista más radical, ya que en Venezuela la ley es la única fuente del derecho civil, pues la ley no admite otra fuente de derecho que no sea la misma ley. Esto se evidencia cuando el legislador establece que en casos en los cuales la ley no haya establecido o en situaciones que no estén previstas en la ley expresamente, se aplicarán las disposiciones legales semejantes, es decir, la analogía de otras leyes, y si aún quedaran dudas se aplicarán los principios generales del derecho, principios que de hecho deben inferirse de la misma ley. La costumbre por su parte solo es fuente cuando la misma ley permite acudir a ella. En Venezuela la costumbre, la equidad, la jurisprudencia y la doctrina son fuentes indirectas del derecho, pues no crean normas, solo precisan su contenido. Bien, hablemos de la ley. La ley puede entenderse, primero hay que destacar que la ley es la única fuente directa del derecho civil venezolano, y la ley puede entenderse como toda norma jurídica de carácter general emanada por el Poder Legislativo del Estado, siguiendo los procedimientos prescritos en la Constitución. De este concepto podemos sacar tres elementos. Primero, el contenido. La ley contiene normas jurídicas. Segundo, el órgano creador, el cual debe ser un órgano del Poder Legislativo. Y tercero, el procedimiento de formación, el cual es ese procedimiento que está establecido expresamente en la Constitución para la formación de las leyes. Bien, por último, la fuerza obligatoria de la ley. La ley es obligatoria incluso para quien la ignora, pues la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento, según el artículo 2 del Código Civil. Y según el artículo 7, la ley obliga, no obstante, desuso o la costumbre o práctica en contrario, por más antiguos y universales que sean. Es decir, no vale alegar desuso para incumplir la ley, no vale alegar costumbre para incumplir la ley, no vale alegar práctica en contrario para cumplir la ley. Estos no son motivos ni son causas para llegar a incumplir la ley. Bien, eso sería todo por la clase de hoy.